Ay, me tropecé por accidente. Mi suegra dejó caer la tarta de boda de $10,000 que había estado haciendo durante 3 días para un cliente importante. Ella pensó que había arruinado el pedido y mi carrera, pero no sabía que yo había presionado un botón en el teléfono, y su vida se convirtió en un infierno. Betty pasó la punta del dedo por una perla que decoraba una flor de azúcar. Perfecto. La rosa frágil, casi ingrávida, hecha de fondant parecía viva. En su pequeña pero profesionalmente equipada cocina, estudio olía a vainilla, chocolate blanco y una tenue nota de ralladura de limón. Ese aroma era para Betty el olor de la felicidad, el olor de su vocación, que había convertido en un exitoso negocio desde casa. A sus 32 años, era una de las pasteleras más demandadas en su pequeño pueblo en las afueras de. Sus tartas no eran solo postres, sino verdaderas obras de arte. Afuera lloviznaba la lluvia fina de octubre, golpeando el alféizar, pero en el alma de Betty había sol. Hoy comenzaba el pedido más importante de su carrera, una tarta de boda para Ashley Price, una conocida bloguera de estilo de vida con una audiencia de 1 millón de seguidores. Ese pedido podría ser un verdadero salto para ella, un paso hacia un nivel completamente nuevo. Un gigante de 3 pisos, con un peso de 15 kilos, con un relleno complejo y decoración con cientos de flores de azúcar hechas a mano. 3 días de trabajo meticuloso, noches sin dormir y una gran responsabilidad. El precio del pedido, $10,000. Una suma enorme para Betty. El teléfono que estaba sobre la mesa vibró. En la pantalla apareció el nombre de su esposo. Hola, Lucas, contestó, sonriendo. Betty, hola. ¿No te interrumpo? La voz de Lucas sonaba, como siempre, suave y un poco culpable. No, no interrumps. Justo estoy tomando un descanso, tomando café. Escucha, mamá llamó. Betty se tensó por dentro. Cada vez que Lucas comenzaba una conversación con esa frase, no presagiaba nada bueno. Miranda, su suegra, era una mujer autoritaria y, según Betty, patológicamente infeliz. Quedó viuda hace 10 años y dedicó su vida a controlar a su único hijo. Y quiere venir hoy, continuó Lucas. Dice que extraña y que traerá empanadas. Lucas, sabes que empiezo a trabajar en la tarta para Ashley Price. Necesito concentración total, silencio y esterilidad. Lo sé, cariño, lo sé. Pero conoces a mamá. Si ella decidió, no la convencerás. Dice que solo por 1 hora, quiere ayudarte. Ayudar, se sonrió amargamente Betty para sí misma. Recordaba muy bien esa ayuda. La última vez que Miranda vino a ayudar con la limpieza general, Betty luego notó que le faltaba una blusa de seda cara. La suegra hizo ojos grandes y supuso que tal vez la blusa se tiró por accidente junto con la ropa vieja. Lucas, por favor, suplicó Betty. Mejor otro día, después de que entregue el pedido. Bueno, Betty, gimió él. Se va a enojar, dirá que no la respetas. ¿Le subirá la presión? Ese era el argumento infalible, presión, corazón, soledad en la vejez. Miranda tocaba magistralmente la culpa de su hijo. Y Lucas, bueno y de corazón blando, siempre cedía. Está bien, Betty se rindió cansada. Que venga. Pero solo por 1 hora, y ni un pie en la cocina. Eso es, lista, se alegró Lucas. Se lo diré. Te amo. Betty colgó y suspiró profundamente. Estaba de mal humor. Miró el boceto de la tarta futura, los intrincados encajes entrelazados y las perlas esparcidas. Cualquier error,
cualquier accidente podía costarle ese pedido. Y los accidentes en presencia de Miranda ocurrían con una regularidad envidiable. Recordó su encuentro hace 5 años. Lucas, entonces solo un encantador gerente de ventas, la llevó a conocer a su mamá. Miranda la recibió con una sonrisa tensa, la evaluó de pies a cabeza y preguntó, ¿y tus padres a qué se dedican? Betty, entonces ingenua chica de 27 años, respondió honestamente que su papá era mecánico en una fábrica y su mamá enfermera en una clínica. La sonrisa de la suegra desapareció de inmediato. Ya veo, dijo. Profesiones obreras. Bueno, lo importante es que la persona sea buena. Aunque, claro, mi Lucas necesitaba a alguien de mejor familia. Es un chico inteligente, con futuro. Desde entonces, Betty siguió siendo para ella la chica de familia sencilla que se casó bien. Los éxitos de Betty en la pastelería los recibía su suegra con mezcla de desprecio y envidia. ¿Haces tartas? Ajá, al menos algo de dinero para la casa. Ya que no puedes tener hijos, dijo una vez. Esa frase le dolió mucho a Betty. Ella soñaba con tener un hijo, pero durante los últimos 2 años todos sus intentos con Lucas habían sido infructuosos. El timbre de la puerta la sacó de sus recuerdos. En el umbral estaba Miranda, vestida con un traje color púrpura oscuro, con un peinado impecable y el broche habitual en la solapa. En sus manos llevaba una cesta cubierta con un mantel blanco inmaculado. Hola, nuera. Canturreó mientras entraba en el apartamento. Te traje empanadas de repollo. Seguro que ya te olvidaste cómo hacer las tuyas, siempre estás con tus tartas. Entró directamente a la cocina, a pesar de la petición de Betty. Vaya. Chasqueó la lengua al ver los preparativos para la tarta. ¡Qué monstruo! ¿No tienes miedo de que se desarme? Necesitas cálculos de ingeniería. Betty sintió que empezaba a hervir por dentro. Esa era la primera señal. El comentario ácido, lanzado como si nada, era el estilo característico de la suegra. Parecía tantear el terreno, comprobando hasta dónde podía llegar ese día. No se preocupe, Miranda, respondió Betty con la mayor calma posible. Todos los cálculos están hechos. ¿Puedo con esto? La suegra resopló y se sentó en la mesa, dejando su bolso justo encima de los planos de la tarta. Betty silenciosamente movió el bolso a una silla. La tensión crecía. Sentía que esa visita no terminaría solo con empanadas. ¿Y Lucas ya no cena en casa? Preguntó Miranda, mirando con ojo crítico el refrigerador casi vacío. No se vive solo de café. Hay que alimentar al hombre, no solo dibujar tus imágenes de azúcar. Hoy aún no he ido al supermercado, respondió Betty con voz firme, midiendo la harina para el bizcocho. Y Lucas almorzó en el trabajo. ¿En el trabajo? Exclamó la suegra con las manos al aire. Allá no sabes qué le dan de comer, y luego gastritis, úlcera. Tú eres su esposa. Debes cuidar la salud de tu marido. Betty se quedó callada. Discutir era inútil. En el mundo de Miranda, una buena esposa es la que pasa todo el día en la cocina, preparando sopas y horneando tartas. El negocio, la carrera, la autorrealización eran tonterías y egoísmo. Recordó cómo al inicio de su vida familiar intentó complacer a su suegra, cocinaba platos complicados según sus recetas, limpiaba el apartamento a fondo antes de cada visita. Pero Miranda siempre encontraba un motivo para criticar. La sopa estaba muy líquida, las croquetas muy secas, el polvo, detrás de ese armario. Finalmente Betty comprendió, no era por la sopa ni por el polvo.
Era por ella misma. La suegra simplemente no podía aceptar que su hijo tuviera otra mujer, su propia familia. ¿Es para la bloguera para quien te esfuerzas? Asintió Miranda hacia los bizcochos. La he visto en internet. Toda arreglada y moviéndose mucho. Y su marido parece sospechoso. No es de nuestro círculo, Miranda, este es un pedido muy importante para mí, dijo Betty, tratando de no mostrar irritación. Por favor, no hablemos de mis clientes. ¡Ay, qué sensibles estamos!, resopló la suegra. ¿Clientes? Son amas de casa aburridas como tú. Se levantó y se acercó a la mesa donde Betty estaba extendiendo fondant. ¿Y qué es esta pasta? Pinchó con el dedo la masa blanca. Es fondant de azúcar. Por favor, no la toque con las manos, pidió Betty. Es muy sensible al calor y a la humedad. Bah, qué tontería, murmuró Miranda, pero retiró la mano. Comenzó a caminar por la cocina, mirando dentro de los armarios, moviendo frascos de especias. Betty sentía cómo la tensión aumentaba. No podía concentrarse, las manos le empezaban a temblar. Parecía que la suegra hacía todo eso a propósito, para sacarla de quicio, para provocar un error. En ese momento recordó un incidente. Hace medio año preparó una tarta para el aniversario del jefe de Lucas. Compleja, de 2 pisos, con terciopelo de chocolate y figuras de caramelo. Miranda también vino de visita. Y en el momento más crítico, cuando Betty cubría la tarta con el terciopelo usando una pistola de pintura, la suegra accidentalmente estornudó cerca de ella, sosteniendo un vaso con harina. Una nube de polvo blanco se posó sobre la superficie perfectamente lisa de chocolate. La tarta quedó irremediablemente arruinada. «Ay, perdona, hija, debe ser alergia a tu química», dijo Miranda con cara de ángel. Betty tuvo que pasar la noche sin dormir para rehacer el pedido. Lucas lo atribuyó todo a un accidente y hasta regañó a su esposa por pensar mal de su mamá. Esa experiencia le enseñó mucho. Miranda, le agradecería mucho si se quedara en la sala, dijo Betty lo más suavemente posible. Realmente necesito concentrarme. La suegra apretó los labios. Bueno, perdona que en la casa de mi hijo me sienta una extraña. Salió de la cocina de forma demostrativa. Pero Betty sabía que era solo un repliegue temporal. 10 minutos después, Miranda volvió con una taza de té. He decidido tomar un té, anunció, colocando la taza en el borde de la mesa, junto a las frágiles flores de azúcar. Betty tomó la taza en silencio y la colocó en el alféizar de la ventana. Aquí estará más seguro. La suegra le lanzó una mirada fulminante, pero no dijo nada. Volvió a pasear por la cocina. Y al pasar junto a la estantería con los ingredientes, accidentalmente rozó con el codo un frasco con un colorante perlado caro. El pequeño frasco cayó al suelo y el polvo plateado se dispersó por toda la cocina, posándose en los muebles, en el suelo y, lo peor de todo, sobre los bizcochos recién horneados que se enfriaban en la rejilla. ¡Ah!, exclamó Miranda con las manos en alto. ¡Qué torpe soy! Manos de garra, perdona, Betty, yo limpiaré todo. Cogió un trapo húmedo y comenzó a esparcir el polvo brillante por el suelo, empeorando la situación. Betty se quedó mirando todo con una calma helada. Algo dentro de ella se había quemado para siempre. Ni rabia ni resentimiento, solo una fría y clara certeza, no fue un accidente. Era sabotaje. No hace falta, detuvo a su suegra. Yo limpiaré. Cogió la escoba y el recogedor y comenzó a barrer metódicamente el polvo plateado. Tendría que hornear los bizcochos de nuevo.
Eso significaba 3 horas más de trabajo. Pero ella lo lograría. Iba a hacer ese pastel de todos modos. No porque necesitara el dinero o la fama, sino porque no permitiría que esa mujer la derrotara. Cuando Miranda finalmente se dispuso a irse, se detuvo en la puerta. «Espero que no te hayas enfadado», preguntó con falsa compasión en la voz. «No fue a propósito. Ya soy mayor, torpe». «Claro que no», sonrió Betty, pero su sonrisa parecía una mueca. «A cualquiera le pasa». Cuando la puerta se cerró tras la suegra, Betty se quedó quieta unos minutos, escuchando el silencio. Luego se acercó al armario, sacó una pequeña caja casi imperceptible y presionó un botón. La noche transcurrió en un trabajo febril. Betty horneó los bizcochos de nuevo, montó la crema, moldeó flores. El cansancio la tumbaba, pero ella seguía obstinadamente trabajando, alimentándose de la rabia y la adrenalina. Lucas llegó tarde del trabajo. Vio el desorden en la cocina y a su esposa con los ojos rojos por el insomnio. «¿Qué pasó?», preguntó preocupado. «¿Otra vez algo con el pastel?». «Tu mamá vino», respondió Betty brevemente, sin apartar la vista del trabajo. «Derramó accidentalmente el colorante perlado. Tuve que hacerlo todo de nuevo». «Oh. Pero no fue a propósito», suspiró Lucas. «Últimamente está muy torpe, sí». «Muy torpe», respondió Betty con sarcasmo. «Especialmente cuando se trata de mis pedidos». Lucas notó la tensión en su voz y decidió no insistir. «¿Quieres que te ayude?». «No», cortó ella. «Mejor no te metas». Él se retiró culpable al salón y Betty quedó sola con su pastel y sus pensamientos. Sabía que su marido nunca creería en la mala intención de su madre. Para él, Miranda era una santa y sus acciones solo una muestra de torpeza senil. Era imposible probar nada. O tal vez sí. La idea de la cámara oculta que había instalado en la cocina una semana antes le reconfortaba. Era una cámara pequeña, casi espía, camuflada como un detector de humo. Betty la compró después del incidente con la blusa perdida. Entonces decidió, basta. Ya no sería víctima de accidentes. La cámara estaba colocada en el techo de una esquina desde donde se veía toda la cocina. La calidad del video era excelente. Con sonido. Betty aún no había revisado la grabación de ayer, pero estaba segura de que todo se había capturado en detalle. Ese pequeño aparato era su as bajo la manga. Su seguro contra las torturas de su suegra. Al día siguiente, cuando la base del pastel estuvo lista, Betty llamó a su madre, Valentina Ivanovna. «Mamá, hola. ¿Cómo te sientes?». «Hola, hija». «La presión vuelve a subir», se oyó una voz cansada. El doctor recetó nuevas pastillas. «Carísimas, qué horror». «Pero qué hacer, la salud es lo primero». Betty sintió una punzada de culpa. Ese pedido para Ashley Price no era solo importante para su carrera. El dinero que recibiría estaba destinado a ayudar a sus padres. Su padre se había jubilado recientemente y vivían solo de su pensión y el modesto sueldo de su madre enfermera. Los $10,000 de ese pastel les permitirían comprar medicinas para 6 meses. O incluso quizás ir a un tratamiento. «Mamá, no te preocupes», dijo Betty con voz animada. «Pronto todo mejorará. Entregaré el pedido y con el dinero será más fácil». «No te exijas demasiado, hija», suspiró su madre. «Por tu voz, estás agotada. Ese trabajo tuyo. No duermes por las noches». «Todo está bien, mamá. Yo puedo con esto».
Después de hablar con su madre, la determinación de Betty solo se fortaleció. No podía permitirse fallar ese pedido. Ni por ella, ni por sus padres. Al día siguiente, volvió a llamar su suegra. ¿Y qué tal tu pastel gigante?, preguntó con un tono de burla apenas disimulado. ¿Todavía no se ha desmoronado? Todo está bien, Miranda, respondió Betty con voz firme. Casi lo termino. Vaya, qué experta eres, se oyó decepción en la voz de la suegra. Mañana vendré a ver el resultado final. Y a ayudar a terminarlo. Una cosa tan enorme no la podrás manejar sola. Lucas está en el trabajo, y yo, jubilada, libre. El corazón de Betty dio un vuelco. Que viniera mañana, justo el día de la entrega del pastel, sonaba a declaración de guerra. Ya se imaginaba la escena, Miranda tropezando accidentalmente en el umbral y toda su obra maestra, fruto de 3 días de trabajo, convertida en un montón de bizcocho y crema. No es necesario, dijo Betty con firmeza. He pedido un vehículo especial para transportar pasteles. Con refrigerador y fijaciones. ¿Qué vehículos?, se indignó la suegra. Gastos innecesarios. El taxista y yo lo llevaremos bien. Lo pondremos en el asiento trasero, yo lo sostendré. No, cortó Betty. Esto no se discute. El pastel irá en un vehículo especial. Como quieras, respondió Miranda, ofendida. Dueña y señora. Pero si pasa algo, no será mi culpa. Yo ofrecí ayudar. Colgó el teléfono. Betty miró el teléfono unos segundos, y un terror helado la invadió. Su suegra no tenía intención de rendirse. Encontraría otra manera. Buscaría la forma de arruinar el pastel. En ese momento, Betty tomó una decisión definitiva. No seguiría jugando a la defensiva. Era hora de pasar al ataque. Llamó a su asistente, la estudiante Catherine, que la ayudaba con pedidos pequeños. Catherine, hola. Necesito tu ayuda mañana. Mucha. Claro, Betty. ¿Qué hay que hacer? Tienes que venir a mi casa por la mañana y grabar con el teléfono todo lo que pase en la cocina. Discretamente. ¿Grabar? Se sorprendió Catherine. ¿Para qué? Solo haz lo que te pido, dijo Betty. Es muy importante. Considera que es parte de un proyecto secreto. Por la noche contó todo a Lucas, la llamada de su suegra, su insistencia en ayudar con el transporte, sus sospechas. Betty, otra vez exageras, respondió él, predecible. Mi madre solo quiere ayudar. Lucas, ella tiró el frasco de colorante sobre el bizcocho. Fue un accidente. ¿La blusa que se perdió accidentalmente? ¿Y la sopa accidentalmente muy salada antes de que vinieran tus amigos? ¿Cuántos accidentes más tienen que pasar para que entiendas que tu madre me está haciendo la guerra en silencio? Estás paranoica, se enfadó Lucas. Simplemente no te gusta mi madre y ves complots en todo. No te pido que elijas entre ella y yo, dijo Betty cansada. Solo te pido que por una vez me creas y me ayudes. ¿Cómo puedo ayudarte? Mañana por la mañana, cuando llegue tu madre, tienes que distraerla. Llévala a la sala, habla con ella, lo que sea. Solo para que no esté en la cocina mientras yo empaqueto el pastel. Lucas dudó. No puedo mentirle a mi madre. No tienes que mentir, respondió Betty. Solo habla con ella. Pregúntale por su salud, sus amigas, la nueva serie. Le falta tu atención. Ese argumento funcionó. Lucas aceptó.
Todavía no creía en las malas intenciones de su madre, pero la petición de su esposa le pareció inocente. Esa noche Betty durmió mal. Pensaba en decenas de posibles escenarios. ¿Qué más podría inventar su suegra? ¿Derramar café sobre el pastel listo? ¿Apagar accidentalmente el refrigerador donde se enfría? Por la mañana, se levantó con la firme determinación de llevar el asunto hasta el final. Hoy era el día de la batalla, y debía ganar. La mañana comenzó con una actividad febril. Betty, como una cirujana antes de una operación complicada, preparaba su lugar de trabajo. Reunió cuidadosamente los 3 niveles del pastel, sujetándolos con soportes especiales. La superficie estaba cubierta con una perfecta capa de fondant blanco. Quedaba la etapa más importante, la decoración. Cientos de rosas de azúcar, lirios, orquídeas que había moldeado durante las últimas 2 semanas esperaban su momento en contenedores especiales. Exactamente a las 10, tal como había prometido, llegó Catherine. Betty le dio instrucciones rápidas, le mostró dónde esconderse con el teléfono para tener una buena toma y le ordenó grabar de forma continua, sin importar lo que ocurriera. A las 11 sonó el timbre de la puerta, era Miranda. Como acordaron, Lucas la recibió en el vestíbulo y la condujo directamente a la sala. «Mamá, mira la película que descargué», canturreó Lucas. «Justo la que querías ver. Voy a prepararte, vamos a sentarnos». Betty escuchaba sus voces y rezaba mentalmente para que el plan funcionara. Sacó las flores y comenzó a decorar. Sus manos temblaban un poco, pero rápidamente se controló. Cada flor, cada cuenta encontraba su lugar. El pastel ante sus ojos se transformaba en una obra de arte. Era su obra maestra, la cima de su habilidad. Se había concentrado tanto que no notó la presencia de su suegra en la cocina. «Veo que casi tienes todo listo», dijo una voz detrás de ella. Betty se sobresaltó y se dio vuelta. Miranda estaba en la puerta, con los brazos cruzados. «¿Dónde está Lucas?», preguntó Betty, intentando ocultar la preocupación. «Lo llamaron del trabajo, algo urgente», se desentendió la suegra. «Por eso decidí ayudarte». Entró decidida en la cocina. Betty echó una rápida mirada hacia el armario donde se escondía Catherine. Esperaba que estuviera grabando. «Miranda, no es necesario. Casi he terminado». «Solo falta, vamos, no seas así», interrumpió la suegra. «¿No ves que no puedes sola? Al menos déjame traer la caja». Se acercó a una enorme caja de cartón donde se iba a transportar el pastel. La caja estaba en el suelo, junto a la pared. «Uy, qué pesada», gruñó Miranda, intentando levantarla. «Por favor, no la toque, la levantaré yo», gritó Betty. Pero ya era tarde. Haciendo como si hiciera un esfuerzo sobrehumano, Miranda empezó a levantar la caja. Dio un paso hacia el pastel, luego otro. Su rostro se deformó en una mueca de tensión. Y entonces pasó lo que Betty más temía. El pie de Miranda tropezó accidentalmente. Hizo un gesto dramático con las manos, como si perdiera el equilibrio, y cayó directamente sobre la mesa donde estaba el pastel. La caja vacía salió volando a un lado, pero la suegra cayó con todo su peso sobre la obra nupcial. Se oyó un crujido espantoso. El nivel superior del pastel se inclinó y se desplomó al suelo, desmoronándose en miles de pedazos de bizcocho y crema. Las flores de azúcar volaron por toda la cocina. El perfecto encaje blanco de fondant se convirtió en un lodazal sucio. «¡Ay!», tropecé», gritó Miranda, levantándose y sacudiendo su traje púrpura.
El pie, creo que me torcí el tobillo. Oh, Betty, perdón. Solo quería ayudar. Mirando a su nuera, y en sus ojos, durante una fracción de segundo antes de llenarse de lágrimas falsas, Betty vio un triunfo descarado. Ella había ganado. Había destruido el pastel. Había arruinado la carrera de su nuera. Betty se quedó mirando en silencio las ruinas de su creación. 3 días de trabajo, noches sin dormir, esperanzas de reconocimiento, el dinero para sus padres. Todo estaba ahora en el suelo, pisoteado por su suegra. Dentro de ella había vacío. Ni ira, ni lágrimas, solo una fría y resonante calma. ¿Qué pasó aquí? Entró corriendo Lucas atraído por el ruido. Se quedó paralizado en el umbral, viendo la destrucción. Lucas, hijo. Gritó Miranda cojeando hacia él. Tropecé, me torcí el tobillo. El pastel fue sin querer. Como Betty esperaba, Lucas corrió primero hacia su madre. Mamá, ¿no te lastimaste? ¿Dónde te duele? Déjame ver. La sentó en una silla y comenzó a examinar su tobillo, sin prestar atención a su esposa paralizada ni a lo que acababa de ocurrir. Betty sacó lentamente su teléfono. En la pantalla parpadeaba una notificación de Catherine, video grabado. Todo está allí. Betty abrió la galería. Ahí estaba. Una grabación clara y nítida. Se veía como la suegra se acercaba a la caja, miraba a Betty, su pie hacía un movimiento antinatural y ella saltaba hacia el pastel. No fue una caída, sino un salto calculado. Y esa mirada, la mirada triunfante de la vencedora. Ella presionó el botón enviar en silencio. El video, sin comentarios ni explicaciones, voló al número de Ashley Truss. Luego escribió un segundo mensaje: Ashley, hola. Lamentablemente, ha ocurrido un imprevisto. Su pastel fue destruido. Adjunto un video del incidente como explicación. Le ofrezco mis más sinceras disculpas. Estoy dispuesta a devolver el anticipo y pagar una penalización. Después de enviar el mensaje, levantó la vista hacia su esposo, que todavía estaba ocupándose de la pierna herida de su madre. Está bien, le dijo con voz fría, no te preocupes, ya lo resolví. Lucas la miró sorprendido. No entendía de qué hablaba. Aún no sabía que justo había presionado un botón que desencadenaría una reacción en cadena. Y esa reacción pronto convertiría sus vidas, y especialmente la de su madre, en un verdadero infierno. ¿Qué resolviste?, preguntó Lucas, confundido, soltando la pierna de su madre. Betty, el pastel, está destruido, ya lo terminé por él, lo interrumpió Betty. Su voz sonaba extrañamente tranquila. El pedido está arruinado, la carrera, quizá también. Pero eso ya no importa. Miranda, que estaba sentada en una silla con cara de sufrimiento, observaba a su nuera con curiosidad. Esperaba una histeria, lágrimas, acusaciones, pero en cambio veía una calma glacial. Y eso daba más miedo que cualquier grito. Claro que no importa, intervino ella. El pastel es solo una cosa. Lo principal es la salud. Mi pierna me duele mucho, probablemente sea una fractura. Hay que ir a urgencias. Les llamaré un taxi, ofreció Betty sacando su teléfono. ¿Qué taxi?, se indignó Lucas. Yo mismo la llevaré. Mamá, vamos. Apóyate en mí. Ayudó a su madre a levantarse, y ella, cojeando teatralmente y suspirando, se dirigió hacia la salida lanzando a Betty una mirada triunfal. Betty no respondió.
Simplemente los observó irse. Cuando la puerta se cerró tras ellos, ella se desplomó sin fuerzas en la silla en medio de la cocina destrozada. El olor a vainilla se mezclaba con el polvo. En el suelo se extendía un charco cremoso en el que flotaban fragmentos de flores de azúcar. Su obra maestra. Su sueño. Su esperanza. Todo se convirtió en un pegajoso desastre. Y en ese momento, la represa que había estado conteniendo durante tanto tiempo se rompió. Betty se cubrió el rostro con las manos y comenzó a llorar, amargamente, desconsoladamente, temblando todo su cuerpo. Catherine se deslizó silenciosamente en la cocina. Betty, la llamó suavemente, ¿quieres agua? Betty levantó sus ojos llorosos hacia ella. Todo terminó, Catherine. Esto es el fin. Nada ha terminado. Replicó con fervor la joven. Limpiamos todo. Horneamos otro. Tenemos casi un día entero. No llegaremos, negó Betty con la cabeza. Un pastel así se hace en 3 días, y lo haremos en 1. Con 4 manos. Yo ayudaré. Trabajaré toda la noche. Solo no te rindas. La devoción en los ojos de su joven ayudante conmovió a Betty hasta lo más profundo. Le apretó la mano con gratitud. Gracias, Catherine. Pero es inútil. Incluso si horneamos otro pastel, no será igual. No me dará tiempo de hacer la decoración. El teléfono en su mano vibró. Un mensaje de Ashley Prass. El corazón de Betty cayó al suelo. Ahora comenzaría, amenazas, demandas, penalizaciones, publicaciones en redes sociales sobre falta de profesionalismo. Cerró los ojos, preparándose para lo peor, y abrió el mensaje. Betty, estoy en shock. No tengo palabras. Esto es monstruoso. Ya publiqué el video en mi blog con el hashtag suegra del infierno. Aguanta. Toda mi audiencia está contigo. No necesitas devolver el anticipo, ni hay penalizaciones. Tú eres la víctima. Y esa mujer, que se queme en el infierno. Pediremos el pastel en otro lugar, pero definitivamente contaré a todos mis seguidores qué obras maestras haces. Creo que después de esto no tendrás falta de pedidos. Betty leyó el mensaje varias veces sin poder creerlo. Esperaba cualquier cosa, menos esto. El apoyo de una clienta cuyo pedido más importante de su vida ella acababa de arruinar. Con manos temblorosas abrió Instagram. La publicación de Ashley Prass ya había acumulado decenas de miles de me gusta y comentarios. El video grabado por Catherine se difundía por la red como un virus. ¡Qué horror! Pobrecita chica, la suegra es un monstruo. Espero que la castiguen. Betty, estamos contigo. Ánimo. Escribían personas de todo el país. El buzón de mensajes de Betty explotaba con mensajes de apoyo y nuevos pedidos. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez era su padre. Hija, ¿qué está pasando allá? Preguntó preocupado. Ya 3 personas nos llamaron a mamá y a mí, contándonos sobre un video. Papá, todo está bien. Betty intentó que su voz sonara animada, solo, pequeñas peleas familiares. Tu suegra está completamente loca. Insistió su padre, ¿cómo pueden tratarte así? Ya no importa, papá. Lo principal es que ahora todos saben la verdad. Mi madre y yo vamos para allá, dijo él con decisión. No es necesario, lo detuvo Betty, mi madre tiene la presión alta. No hace falta que se altere. Yo puedo manejarlo. Tengo un grupo de apoyo aquí. Miró a Catherine,
que ya estaba armada con recogedor y escoba, y luego a su teléfono, que no paraba de recibir notificaciones. Parece que su vida realmente había cambiado. Pero no como Miranda había planeado. Lucas llevó a su madre a urgencias. Esperaron casi 2 horas en la fila. Durante ese tiempo, la pierna lastimada de Miranda aparentemente dejó de molestarla. Ella hablaba animadamente con su hijo sobre el menú para el banquete de boda, porque el pastel ahora no era lo más importante, y hacía planes sobre cómo gastarían el dinero ahorrado. Cuando les tocó, el doctor, un joven con ojos cansados, examinó rápidamente su tobillo. No veo fractura, ni esguince, ni siquiera un estiramiento, constató, solo un pequeño golpe, nada más. Pueden aplicar frío. Un golpe. Se indignó Miranda, me dolía muchísimo. Apenas podía pisar la pierna. Simuladora, murmuró el doctor para sí, pero lo suficientemente alto para que Lucas escuchara. Siguiente. Al salir del consultorio, Lucas se sentía un completo idiota. Miró a su madre, que ya no cojeaba, y en su alma nació una sospecha terrible. Mamá, ¿estás segura que te dolía? Claro, hijo. Gimió ella de inmediato, ese doctor es un ignorante. No sabe nada. En ese momento sonó el teléfono de Lucas. Era su mejor amigo, Carl. Lucas, ¿viste lo que está pasando en Internet? Preguntó Carl sin preámbulos. No, ¿qué pasa? Abre cualquier red social. Tu madre es una estrella. En el peor sentido. Lucas abrió el teléfono con manos temblorosas. Lo primero que vio fue el post de Ashley Price. Un video donde su madre salta sobre el pastel de boda y miles de comentarios furiosos. Levantó lentamente la mirada hacia Miranda, que parpadeaba inocentemente. Y lo entendió todo. Toda la maldad de ella. Toda la monstruosidad de su engaño. Fuiste tú, susurró, lo hiciste a propósito. ¿Qué? Miranda intentó fingir sorpresa. No mientas. Gritó en medio del pasillo del hospital, lo vi todo. Todos lo vieron. Destruiste el pastel a propósito, montaste esa farsa con la pierna. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué? Miranda palideció. Yo, solo quería ayudar. Se rió amargamente, destruiste todo. Mi familia, tu reputación, mi vida. El teléfono en su mano sonó. Era su jefe. Lucas, pasa a mi oficina cuando llegues. La voz de Gregory era fría como el hielo. Tenemos una conversación seria. Un frío recorrió su espalda. Sabía que esa conversación no traería nada bueno. En el mundo bancario, la reputación es todo. Y la suya estaba por los suelos. Mamá, ¿qué has hecho? Susurró mirando a la mujer pálida. Yo, no pensé que esto terminaría así, tartamudeó ella, solo quería que esa Betty supiera su lugar. Que no se creyera mucho con sus pasteles. ¿Su lugar? Lucas la miró, y en sus ojos ya no había ni amor ni compasión. Solo amargura y decepción, su lugar está a mi lado. Es mi esposa. Y tú simplemente no pudiste aceptarlo. Se dio la vuelta y salió rápido del hospital. Miranda le gritaba algo detrás, sobre un hijo ingrato, que todo lo hizo por él, pero él ya no escuchaba. Todo el camino a casa Lucas condujo como en una niebla. El coche iba en piloto automático. En su mente solo una idea, el fin. Esto es el fin de todo. Cuando entró al apartamento, Betty estaba en la cocina. No lloraba. Lavaba los platos con calma.
En la mesa había un jarrón con margaritas, esas mismas que él le había regalado la semana pasada. La cocina estaba limpia. No quedaba rastro de la pesadilla de la mañana. Y esa calma le daba más miedo que una histeria. Buddy, la llamó en voz baja. Se dio la vuelta. Sus ojos estaban hinchados por las lágrimas, pero su mirada era clara y firme. Sé todo, dijo ella. Sobre el video. Sobre tu jefe. Ya me llamaron de tu departamento. Perdóname, exhaló él. Estaba ciego. Fui un idiota. Debí haberte creído. Debiste, asintió ella. Pero no lo hiciste. Elegiste a ella. En su voz no había reproche, solo un hecho. Y eso dolía aún más. ¿Puedo arreglar todo?, preguntó él con esperanza. Betty negó con la cabeza. No sé, Lucas. Honestamente, no sé. Algo se rompió. No solo el pastel. Se rompió algo dentro de mí. La confianza. No se pega tan fácilmente. En ese momento sonó su teléfono. Betty miró la pantalla y, por primera vez en las últimas 24 horas, sonrió. Sí, Ashley, te escucho. Claro, estoy de acuerdo. Me interesa ese formato. ¿Un taller para tus seguidores? Excelente idea. Sí, puedo empezar incluso mañana. Cuando terminó la llamada, sus ojos brillaban. Ashley Price me ofreció ser su pastelera oficial en todos los eventos y llevar una sección culinaria en su blog. Lucas la miraba con admiración y amargura. Su madre quiso destruir su carrera, pero en cambio le dio un impulso que Betty ni siquiera había soñado. El universo tenía un sentido del humor extraño. Me alegro por ti, dijo sinceramente. Gracias. Betty volvió a girarse hacia el fregadero. Y ahora, si no te importa. Me gustaría estar sola. Necesito pensar. ¿Me estás echando? Te pido que te quedes unos días con amigos o con tu madre. Necesito espacio. Lucas entendió que discutir no tenía sentido. Silenciosamente fue al dormitorio y recogió sus cosas en una bolsa. Al salir, se detuvo en la puerta. Esperaré la luz. Cueste lo que cueste, te demostraré que he cambiado. Ella no respondió, solo sus hombros temblaron ligeramente. Quedándose sola, Betty cayó sin fuerzas en una silla. La culminación había llegado. La batalla se había ganado, pero por alguna razón la victoria no traía alegría, solo vacío. Se defendió a sí misma, su negocio, su dignidad, pero perdió a su familia. O tal vez nunca la tuvo. Quizás su matrimonio con Lucas fue solo una ilusión, una bonita imagen que se desmoronó ante la primera prueba seria. Las respuestas a esas preguntas aún estaban por venir. Pero mientras tanto, tenía que seguir viviendo. Tenía nuevos pedidos, nuevas propuestas, nuevos horizontes. Y, lo más importante, tenía a sí misma, fuerte, independiente, que había pasado por el infierno sin romperse. Y esa, quizá, era la victoria más grande. Los primeros días Betty vivió como en automático. Por la mañana, trabajo, planificación de nuevos proyectos, negociaciones con proveedores. Por la noche, un apartamento vacío y un silencio que oprimía los oídos. Después de la vida familiar habitual, pasaba horas en la cocina, tomando té de hierbas y mirando la oscuridad por la ventana. El diálogo interno no cesaba ni un minuto. Hice lo correcto, decía una parte de su conciencia. No podía permitir que la pisotearan. Pero te quedaste sola,
respondía la otra, más vulnerable. Tal vez debiste callar y aguantar. Por el bien de conservar la familia, recordaba los momentos felices con Lucas, su primer encuentro en el parque, cuando él torpemente intentó conocerla ofreciéndole un helado, su boda, modesta pero tan alegre y sincera, sus sueños de futuro. ¿De verdad todo eso se había borrado por un jarrón roto? No, por un pastel roto. Ella entendía que no era por el pastel. El pastel solo fue el catalizador, la gota que colmó un vaso que llevaba tiempo llenándose. El problema estaba en Lucas, en su inmadurez, en su incapacidad para separar su familia de la de sus padres, y en Miranda con su amor tóxico y absorbente que en realidad era una sed de control. Betty se sentía vacía. La victoria en esa guerra le trajo éxito profesional, pero le quitó la felicidad personal. O lo que ella consideraba felicidad. Cada vez dudaba más si realmente había sido feliz en ese matrimonio donde siempre tuvo que demostrar su derecho a existir, a sus pasiones, a su opinión. Una de esas noches, cuando la tristeza se volvió especialmente insoportable, llamó a Catherine. Catherine, hola. ¿No estás ocupada? Betty, hola. No, claro que no, respondió alegremente la chica. ¿Cómo estás? He visto tus nuevas publicaciones. Son simplemente increíbles. Toda la ciudad habla de ustedes. Gracias, sonrió débilmente Betty. Oye, quería preguntarte, ¿no quieres venir a visitarme? Solo para charlar un rato. Me siento tan sola. Claro, aceptó Catherine sin dudar. Estaré en media hora. ¿Traigo pizza? Tráela, se rió Betty. La llegada de Catherine fue como un soplo de aire fresco para ella. Se sentaron en la cocina, comieron pizza directamente de la caja, bebieron vino y charlaron de todo. Catherine contaba con entusiasmo cómo ahora era casi imposible entrar al salón, como el teléfono no paraba de sonar, como las clientas pedían que las anotaran con esa misma Betty a la que la suegra había ofendido. Ahora eres una celebridad local, admiraba Catherine. Preferiría otra clase de fama, respondió Betty con una sonrisa triste. No digas eso, replicó Catherine. No eres solo una pastelera, eres un símbolo de lucha contra la tiranía familiar. Has inspirado a tantas mujeres. Varias clientas ya me contaron que después de tu historia finalmente se atrevieron a poner en su lugar a sus maridos y suegras. Betty la miró sorprendida. Nunca había pensado en eso desde esa perspectiva. ¿De verdad? Aseguró Catherine. No solo defendiste un pastel. Defendiste el derecho de una mujer a ser una persona, no un accesorio de su marido y su familia. Esas palabras tuvieron un efecto sobrio en Betty. Miró la situación desde otro ángulo. Tal vez su drama personal realmente tenía un significado más profundo. Quizá ella misma, sin quererlo, se había convertido en un ejemplo para alguien. ¿Y cómo? Preguntó Betty. ¿Cómo se atrevió Miranda? Catherine se puso seria. Oh, esa es otra historia. Dicen que no sale de casa. Los vecinos cuentan que nadie la visita, ni siquiera sus viejas amigas. Todos la evitan y en la tienda la señalan con el dedo. Además, dicen que Lucas ni siquiera va a verla. Me da pena por él, dijo Betty en voz baja. Seguro que él lo está pasando peor que nadie ahora. Y a mí me das pena a ti, respondió Catherine con firmeza. Él es un hombre adulto y eligió su camino. Tú debes seguir viviendo y ser feliz. Después de que Catherine se fue, Betty tardó mucho en poder dormir. Las palabras de su amiga daban vueltas en su cabeza. Tú debes ser feliz.
¿Y qué era la felicidad para ella? ¿Un negocio exitoso? Sí, sin duda. También es agradable el reconocimiento. Pero eso no bastaba. Le faltaba el calor y el apoyo de alguien cercano. Le faltaba Lucas, el Lucas que había amado, amable, alegre, atento, aquel que parecía enterrado bajo una gruesa capa de mandatos y miedos maternos. La herida era profunda. No había perdido solo a un marido, sino la fe en que su amor pudiera superar las pruebas. Y esa pérdida dolía más que nada. Pasó otra semana. Betty se sumergió en el trabajo, talleres, grabaciones para el blog, nuevos pedidos. Todo eso la ayudaba a no pensar en lo personal. Sentía como poco a poco recuperaba fuerzas, como en lugar del vacío llegaba la pasión y la inspiración creativa. Su negocio crecía, y eso era la mejor medicina para el dolor del alma. Lucas ya no intentaba contactarla. Parecía haber desaparecido del radar. Betty supo por conocidos en común que había renunciado a su trabajo y, aparentemente, se había ido de la ciudad. Esa noticia la entristeció, pero entendía que él necesitaba tiempo para replantearse todo. Una noche, mientras revisaba su correo, Betty encontró una carta sin remitente. Dentro había una hoja doblada en 4. Con letra temblorosa e insegura estaba escrita solo una nota corta: Betty, perdóname si puedes. Yo estuve equivocada. Lo entendí todo, pero fue demasiado tarde. No culpes a Lucas. Él es un buen chico, solo yo lo arruiné. Sé feliz, Miranda. Betty leyó la nota varias veces. Era casi un milagro. Miranda se disculpaba, reconocía su error. No podía creerlo. ¿Acaso la condena social la había afectado tanto? ¿O era otra manipulación más? Dejó la carta a un lado y trató de volver al trabajo, pero no podía sacar a la suegra de su cabeza. La imaginó sola, abandonada por todos, sentada en su gran y fría casa, y para su sorpresa, no sintió alegría sino una profunda compasión. Pasó todo el día siguiente dudando, llamar o no llamar. ¿Qué decir? Finalmente decidió que debía hacerlo, no por Miranda, sino por ella misma, para cerrar esa etapa de una vez por todas. Marcó el número conocido. No le contestaron de inmediato. «Aló». Sonó una voz baja y quebrada. «Miranda, soy Betty». Hubo un silencio al otro lado del teléfono. «Recibí tu carta», continuó Betty. «Gracias». «¿Gracias por qué?», respondió amargamente la suegra con una sonrisa irónica. «Por haberles roto la vida a ti y a tu hijo. Por haber encontrado en ti la fuerza para admitirlo». Guardaron silencio. «¿Cómo estás?», preguntó Betty. «¿Cómo?», suspiró Miranda. «Mal. Sola». Lucas se fue sin despedirse. «Las amigas me han dado la espalda. Los vecinos me evitan. Aquí estoy, mirando por la ventana». Betty la escuchaba con el corazón apretado por la compasión. «Miranda», se atrevió a decir. «¿Quieres que vaya, que te lleve algo de comida?». «¿Para qué?», se sorprendió la suegra en su tono. «Para burlarte de mí, para simplemente hablar», respondió Betty en voz baja. No sabía por qué lo hacía. Tal vez Catherine tenía razón y ella realmente se había convertido en un símbolo para alguien, un símbolo de perdón y grandeza. Cuando entró al apartamento de Miranda, le sorprendió el cambio. El orden impecable había sido reemplazado por el abandono, polvo sobre los muebles, platos sucios en el fregadero, aire pesado y viciado.
Miranda misma estaba sentada en una bata vieja y gastada, más delgada y con ojos apagados. «Pasa, ya que viniste», murmuró ella. Betty entró silenciosamente a la cocina, desempacó las bolsas con la compra y puso la tetera. «¿Por qué haces esto?», preguntó Miranda observándola. «No lo sé», respondió Betty honestamente. «Supongo que porque eres la madre de mi esposo y la abuela de mis futuros hijos». Miranda se estremeció y por primera vez en todo ese tiempo la miró no con odio, sino con una expresión nueva e indescriptible. «¿Lo perdonaste?». «No lo sé», negó Betty con la cabeza. «Pero quiero intentarlo». Tomaron té en silencio, y en ese silencio nació algo nuevo, frágil, apenas perceptible pero muy importante: comprensión, aceptación y tal vez incluso perdón. Betty entendió que su quiebre interno había terminado. Había encontrado no solo la fuerza para defender sus límites, sino también la sabiduría para perdonar. Y esa sabiduría la hacía verdaderamente invencible. Betty comenzó a visitar a su suegra una vez a la semana, le llevaba comida, ayudaba a limpiar, simplemente se sentaba y charlaba con ella sobre cosas triviales. Miranda poco a poco se fue descongelando. Ya no hacía comentarios ácidos ni intentaba manipular. Simplemente estaba agradecida por no estar completamente sola. En una de esas visitas preguntó: «¿Y Lucas? ¿Sabes dónde está?». «No lo sé», respondió Betty sinceramente. «No llama». «La culpa es mía», suspiró Miranda. Lo alejé. «Seguro que nunca me perdonará». «Él te perdonará», dijo Betty con seguridad. «Te quiere mucho. Solo necesita tiempo». Ella misma esperaba la llamada, un mensaje, cualquier señal de su esposo. Comprendía que, a pesar del dolor y el resentimiento, todavía lo amaba y estaba dispuesta a darle una segunda oportunidad si regresaba siendo otra persona. La respuesta llegó inesperadamente. Una noche, cuando Betty volvía a casa tras un día difícil, lo vio. Lucas estaba parado frente a su edificio con una pequeña maleta. Había adelgazado, estaba demacrado, pero en su mirada apareció esa firmeza que antes tanto le había faltado. «Hola», dijo él. «Hola», exhaló ella. Se quedaron en silencio, sin saber qué decir. «He estado trabajando», dijo finalmente, «en Siberia, por turnos». Le extendió un sobre. «Aquí hay 10,000. Es todo lo que pude ganar. Sé que no cubre todo, pero es un comienzo. Te devolveré todo, Betty. Cada centavo que la gente donó para ti y que desperdicié tan torpemente». Betty lo miraba, y su corazón se derretía. No solo pedía perdón, sino que actuaba. Asumía la responsabilidad por su error. «Estuve con mi madre», continuó, «antes de venir aquí. Hablamos, creo que por primera vez en la vida, de verdad. ¿Y cómo está? Me pidió que te transmitiera esto». Él sacó de su bolsillo una pequeña caja de terciopelo. Betty la abrió. Dentro estaba la misma blusa de seda que había desaparecido hace un año. «Ella la guardaba», dijo Lucas. «Dijo que era su manera de luchar contigo. Por mi atención». Ella pidió perdón. Betty no sabía qué responder. Simplemente dio un paso hacia él y lo abrazó. Muy fuerte. «Vamos a casa», susurró. «Seguro tienes hambre». Fue una respuesta decidida. Una respuesta del corazón. Le dio una oportunidad. Se la dio a ambos, porque entendió que la verdadera fuerza no está en vencer, sino en saber perdonar.
Entraron en el apartamento y a ambos les pareció que cruzaban el umbral no de una casa vieja, sino de una nueva. El aire estaba lleno de expectativas, de su frágil esperanza. Lucas dejó la maleta en el pasillo y miró alrededor desconcertado, como si viera el lugar conocido por primera vez. «Aquí todo es diferente», murmuró. «Nada ha cambiado», sonrió Betty. «Solo nosotros hemos cambiado». Ella fue a la cocina y él la siguió. «Tengo mucha hambre, de verdad», admitió. «He pasado casi un día entero en el tren. Ahora voy a preparar algo». Ella sacó comida del refrigerador, sus movimientos eran fluidos y seguros. Lucas se sentó a la mesa y simplemente la observó. Miraba cómo cortaba las verduras, cómo ponía la sartén en la estufa, y en su alma luchaban dos sentimientos, un amor inmenso por esa mujer y una vergüenza ardiente por lo que le había hecho. «Betty», empezó en voz baja cuando ella puso delante de él un plato con la cena caliente. «Sé que lo siento es muy poco. Cada día, cada minuto, allá en esa taiga, repasaba aquel día en mi cabeza y no podía entender cómo pude actuar así. Fue como un desvarío, una pérdida de control». «Era tu madre», dijo Betty con calma, sentándose frente a él. «Y tu debilidad. Pero eso ya es pasado. Quiero que sepas», él la miró directo a los ojos, «que nunca más permitiré que ella se interponga entre nosotros. Nunca. Hablé con ella. Le expliqué que ahora tengo mi propia familia y que yo tomo las decisiones. Y lo entendió». «No lo creo», sonrió amargamente. «Pero ella aceptó, no tenía elección. Le dije que si no dejaba de intervenir, no volvería a ver ni a mí ni a sus futuros nietos». «Eso fue duro», comentó Betty. «Pero necesario. A veces, para salvar algo importante, hay que amputar lo que lo envenena». Comieron en silencio, pero ya no era ese silencio opresivo que existía entre ellos antes. Era un silencio de entendimiento, un silencio en el que dos personas aprendían de nuevo a escucharse sin palabras. Después de la cena, Lucas sacó una carpeta con documentos de la maleta. «Conseguí un nuevo trabajo», dijo, «aquí en la ciudad, jefe de obra en una empresa constructora. El sueldo es bueno, podremos devolver el dinero rápido». Betty tomó la carpeta. «¿Y qué pasó con la investigación?» El abogado dijo que, como la mayoría de los denunciantes retiraron la denuncia tras saber que la operación sería gratuita, probablemente cierren el caso por conciliación. La repercusión pública nos favoreció. Me despidieron, pero no me encarcelaron. Eso ya es una victoria». Él tomó sus manos. «Betty, sé que me tomará toda la vida ganarme tu perdón, pero estoy dispuesto. Estoy dispuesto a todo para recuperar tu confianza». El conflicto no se resolvió en la sala del tribunal ni en la oficina del investigador, sino aquí, en su pequeña cocina. El mal no solo fue castigado, sino transformado. Miranda, tras recibir un duro golpe a su orgullo, se vio obligada a retroceder y, quizá por primera vez en su vida, a reflexionar sobre sus actos. Lucas, tras pasar por la humillación y la pérdida, encontró su fortaleza interior y Betty ganó sabiduría. Entendió que la justicia no siempre es venganza. A veces es solo la oportunidad de empezar de nuevo. Pasó un año. La vida entró lenta pero segura en una nueva y tranquila rutina. Betty y Lucas reconstruían su relación, ladrillo a ladrillo, sobre la base de la honestidad y el respeto mutuo. Lucas cumplió su palabra. Ya no era el hijo de mamá. Se convirtió en un verdadero apoyo para Betty, un compañero con quien se podía atravesar el fuego y el agua. Miranda vivía su vida. Se veían poco,
en grandes fiestas. Todavía intentaba dar consejos de vez en cuando, pero se topaba con una pared educada pero firme que Lucas había levantado alrededor de su familia. Ya no era la comandante en jefe, solo una abuela un poco gruñona, pero ya no peligrosa. El salón de Betty prosperaba. Tras la historia del pastel, se convirtió en una verdadera estrella del mundo de la repostería y de la ciudad. Tenía pedidos para meses por adelantado. Abrió su escuela en línea, y ahora miles de mujeres de todo el país aprendían con ella no solo a hacer pasteles, sino a defender su derecho a soñar. En una de esas cálidas tardes de verano, estaban sentados en la veranda de su nueva casa de campo, que compraron al vender el apartamento en la ciudad y sumando el dinero del próspero negocio de Betty. Detrás de la casa comenzaba un bosque de pinos. El aire estaba impregnado con los aromas de la resina y el jazmín florecido. ¿Recuerdas hace un año?, preguntó Lucas, abrazando a su esposa por los hombros. ¿Cómo podría olvidarlo?, sonrió Betty. A veces me parece que, si no fuera por aquel pastel destrozado, seguiríamos viviendo en el pantano. Yo seguiría siendo el hijo de mamá, y tú, se quedó callada. Y yo seguiría horneando pasteles, odiando en silencio a tu madre, terminó ella con una sonrisa. Tal vez todo lo que pasa, pasa para bien, dijo Betty, mirando su barriga ya notablemente redondeada. En 3 meses debería nacerles un hijo. Creo que sí, dijo Lucas, poniendo con cuidado la mano sobre su vientre. A veces, para construir algo nuevo, hay que destruir lo viejo hasta los cimientos. El bebé dentro dio una patadita, como si estuviera de acuerdo con su padre. Betty rió. Estaba completamente feliz. Había pasado por la traición, el dolor, la desesperación, pero no se rompió. Encontró fuerzas no solo para defenderse, sino para perdonar. Y esa victoria, la victoria sobre su propio orgullo y resentimiento, fue la más dulce que cualquier pastel que hubiera creado. Que vuestros corazones siempre estén llenos de la fuerza para luchar y la sabiduría para perdonar.